La ciudad de Cuenca está situada al sur del Ecuador, a 2.560 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera ciudad más importante del país, después de Quito y Guayaquil. Sus paisajes, arquitectura y gastronomía no es lo único que destacan de la ciudad, que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, sino también los logros deportivos obtenidos, que han marcado un antes y un después en la historia del deporte del Ecuador. Nombres como los de Jefferson Pérez y Rolando Vera enorgullecen hasta la actualidad a todo el país, por el valor de sus históricas actuaciones en los Juegos Olímpicos del 96 y las carreras de San Silvestre en Sao Paulo respectivamente. Pero hoy no hablaremos del atletismo, sino de otro deporte, el fútbol. Escucharemos varios testimonios acerca de la historia del fútbol femenino en la ciudad de Cuenca, en el siguiente video documental. Bienvenidos. En la cancha del Valeriano Gavinelli de la Universidad Politécnica Salesiana, recibimos la visita de Fanny Duchemasa, exjugadora y dirigente de Club Ñusta y una de las pilares del fútbol femenino de la ciudad. Bueno, acá en la ciudad de Cuenca, los primeros recuerdos. La primera reunión que sostuvimos con el resto de fundadoras, con Valeria Icaza, Andrea Pintado, Ruth Zapatanga, Mariela Santander, Valeria Baculima, Yolanda Quesada y Andrea Torres, que fueron las personas con las que fundamos el club. Esa primera reunión me deja a veces eso fue en el 2013, un 14 de junio exactamente. Esa etapa fue muy bonita, ¿no? Porque estábamos dando un paso arriesgado sin saber a dónde íbamos, y siempre lo hemos dicho, no sabíamos a dónde íbamos, pero esas ganas de continuar con esa pasión era lo que nos impulsaba a dar ese paso a ciegas, podríamos decir. Pero fue uno de los pasos más bonitos, porque yo siempre digo, es un club que se ha creado desde una base que ha sido desde el sentimiento, ¿no? Y desde el sentimiento de 8 personas que tratan de abrir un camino para poder seguir entrenando nosotras mismas y a su vez dar el espacio a otras personas para poder entrenar de una manera, digamos, más acogedora. De hecho, la primera intención era que sea fundación, pero como fundación no íbamos a tener este tipo de participación, entonces decidimos pues ya en el camino hacer todo lo que es la documentación para formar al club. Yo creo que ha habido una muy buena respuesta, ¿no? Si recordamos hace un par de años cuando el Cuenca femenino quedó campeón, el estadio se llenó, entonces eso yo creo que es muy gratificante para todos los que estamos dentro del fútbol femenino, sin importar el club el que esté teniendo, digamos, ese éxito. Al final, si nosotros nos damos cuenta, eso es pues un plus para todos los clubes y para el fútbol femenino a nivel nacional. La hinchada cuencana ha respondido de muy buena manera. Claro que hay una diferencia, ¿no? Si usted ve y dice, bueno, voy a hacer peso entre Ñañas y el Cuenca, ¿no? Yo respeto mucho a las dos instituciones, las dos creo que se han sabido manejar desde su visión, pero siempre trato de recalcar lo que hace Ñañas. Es un club que, si bien es cierto, arrancó también en el 2013-2014 y pasó por ascenso, Serie B, Serie A y bueno, después esto de la Superliga, y se ha estructurado bien, ha manejado muy bien el equipo de marketing y eso es lo que les ha abierto muchas puertas y es más bien un ejemplo a seguir, yo creo. Pues la verdad, en Cuenca cuando yo empecé prácticamente solo se jugaba indoor. ¿En qué año, perdón? O sea, yo tengo 31 años, eso quiere decir que esto puede ser en el
99 más o menos, que yo empecé a jugar en diferentes campeonatos, pero yo jugaba, claro, solo indoor y no jugaba en la ciudad, sino que me iba al valle a jugar y desde ahí pasaba, era el único lugar que yo encontraba para jugar con mujeres. Y los intercolegiales, pero había muy pocos equipos, solo había fútbol sala, no había fútbol 11 cuando empezamos, pero había gente que estaba detrás del fútbol femenino, en el fútbol sala en especial, que fue prácticamente el fútbol sala el que sacó adelante al fútbol femenino en el Ecuador, no solo en nuestra provincia. Pero así comenzamos, jugando torneos nacionales de fútbol sala, que de eso sí existía. Habían entrenadores, dirigentes. El Gato Campo Verde, por ejemplo, fue mi primer entrenador. Si no estoy mal, está vinculado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahora como comisario. El Peñita, que es eterno, Lasayano. Muchísima gente que en sí fueron quienes apoyaron al fútbol femenino, a su crecimiento. Jorge Pintado, por ejemplo, que es un personaje dentro del fútbol femenino. Él igual dirigió algunas selecciones de la SOY, porque siempre quedaba campeón con el Garaycoa por lo general, entonces siempre fue una persona con la que nos vinculamos bastante por el hecho de representar a la provincia. Marta Zapatanga actualmente está retirada del fútbol. Sin embargo, años atrás militó en equipos como Ñusta y Club Deportivo Cuenca Femenino. Nos relata varias anécdotas. Destaca que su familia fue un gran soporte durante su trayectoria deportiva. Bueno, mis primeros recuerdos en el fútbol son aquello en inicios del 2014, justo cuando yo terminaba la universidad, estaba iniciando la tesis. Mi hermana Ruth Zapatanga, juntamente con Fanny Duchimás, en el 2013 abrieron el equipo llamado Ñusta Fútbol Club, que inició unos meses después de Carneras. Entonces venían ya entrenando en la Universidad de Cuenca, en el estadio de la universidad venían entrenando ya algunos meses, necesitaban ya jugadoras para ir integrando y acoplando ya a un esquema de juego junto con el profesor Juan Fernando. Eso ha sido nuestros inicios. El querer jugar no importaba porque no ganábamos absolutamente un centavo, lo importante fue el querer competir, el querer representar a un equipo y a una ciudad, porque prácticamente representábamos a Cuenca y a la provincia de La Suay en general, era solamente Ñusta y Carneras. El equipo de Carneras UPS es catalogado como el semillero de fútbol femenino en Cuenca, y hace aproximadamente 10 años, Edison Aníbal Méndez se vinculó al equipo casi por casualidad. Hoy es uno de los entrenadores que más ha trabajado por el fútbol femenino en el país. Fue mediocampista de Deportivo Cuenca y de Deportivo Azogues. Además, se tuvo que retirar de la selección nacional de rugby. Al inicio parecía una idea loca porque nos dábamos cuenta y decíamos, bueno, vamos a hacer fútbol femenino, ni siquiera hay equipos acá. Pero de ahí se presentó el proyecto. En aquel entonces el vicerrector, el economista Luis Tobar, avaló el proyecto. Cuando yo conversaba con el economista, él me manifestaba y me decía, Edison, ¿usted considera que el proyecto es viable o no es viable? Yo le manifiesto y le digo que bueno, que sí, que era viable. Él me indica y me dice, bueno, tengo dos cosas. La primera, que se mantenga el nombre, simplemente se cambia a Carneras para no generar dentro de la universidad muchos nombres deportivos. Entonces la idea era mantener una sola línea con Carneros y pues, en este caso Carneras. Siempre digo, con la historia no se juega. Fanny Duchimasa es una persona que ha luchado mucho por el fútbol femenino. Quizás a veces tenemos ideologías diferentes, pero eso no quita que ha hecho lo suyo y que ha aportado mucho dentro del desarrollo del fútbol femenino. Sofía Sánchez, me acuerdo que ella vino a prueba al equipo, después una líder innata y empezó también a gestionar algunas cosas para el equipo, se puso al frente del equipo y han sido personas que han ayudado muchísimo.
el tema de María Isabel Vázquez, que ahora juega con nosotros. Creo que ella también habla de lo que significa mucha historia. ¿Y por qué la nombro a ella? Porque ella, para poder jugar antes y poder representar al país, tenía que jugar un equipo, y ella jugó en Espuce muchos años, y para jugar un torneo nacional tenía que viajar a Quito, regresar acá, entrenar aquí, después viajar nuevamente a Quito, porque acá en Cuenca no había equipos femeninos, o no había un lugar donde ella pueda entrenar. Creo que en sí todas las personas y todas las chicas que iniciaron conmigo esta locura, porque ellas, Alejandro, tuvieron que aguantarse muchas cosas, muchas cosas. Cuando nosotros recién iniciábamos, había gente que se paraba atrás de las rejas y les gritaba cosas como machonas, como dedíquense a la cocina, y era muy complicado. Había chicas que se ponían a llorar, que ya no querían jugar. Personalmente, y perdón que hablo en primera persona, tenía que ir mi hermano a buscarles en las casas y decirles que no se desanimen, que no se desilusionen, que bajen a entrenar. Obviamente creo que es complejo. Entonces yo creo que todas esas cosas han hecho que nosotros actualmente estemos acá y en algo podamos aportar, hemos podido aportar para el desarrollo del fútbol femenino en nuestra ciudad. En la actualidad existen diversos medios digitales que se han dedicado netamente a difundir noticias del fútbol femenino. Tal es el caso de Fútbol para Todas y Tarjeta Rosa, que a través de sus redes sociales brindan pormenores del ámbito nacional e internacional. Ahora es momento de hablar con nuestra próxima invitada, Patricia Enríquez, que actualmente es la presidenta del Círculo de Periodistas de la SUAY, docente en una unidad educativa en la ciudad en la materia de lengua y literatura, además periodista deportiva de Radio Activa. El fútbol femenino comienza como todo deporte, desde el amateurismo, ¿no es cierto? Y aquí definitivamente es mi criterio, puede que no lo compartan algunos otros compañeros, pero definitivamente aquí el gran semillero fue el intercolegial, el interescolar y luego el intercolegial. Un referente o una de las referentes del fútbol femenino acá en el Azuay es María Isabel Vázquez, Maita como le conocemos, y pues Maita surgió en el intercolegial, jugando el fútbol sala. El fútbol sala, ¿por qué? Porque su colegio no le permitía tener primero las 11 jugadoras. Ella estudiaba en el colegio del papá, en Las Pencas, recuerdo. Luego ya tuvieron el equipo y participaron, pero era ella y las otras 4 en el fútbol sala. Estoy hablando del 2002, 2003. Yo hacía coberturas para Diario El Tiempo y pues el intercolegial llenaba páginas porque era muy consumido por los lectores, y era un deleite verle jugar a Maita Vázquez. En lo que corresponde a la cancha de la UPS, de la Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, donde habían goleadas de 7-1 de Las Pencas a la Erlinda Toral, al Colegio Garaycoa, ¿no? Y era ella la principal gestora de toda esta ganancia. Y ella fue formando a las otras compañeras, motivando a las otras compañeras. Después ya se dio el fútbol femenino a nivel de los intercolegiales, y de ahí ya se va formando una base para que las escuelas de fútbol vayan abriendo también apertura, vayan dando apertura a las niñas que se interesaban por este deporte, ¿sí? Y pues Maita después ya fue parte, jovencita, ella fue parte de la selección nacional, y como que comenzó esa referencia, ¿no? Mucho antes habrán habido practicantes del fútbol femenino, pero no se daban a conocer a través de los medios de comunicación como sí aquellas que participaban en los intercolegiales. Viviana Sánchez Bonilla es una periodista cuencana que labora en Radio Sensación y es fundadora del medio digital Tarjeta Rosa, que difunde información de fútbol femenino. Gracias a su labor periodística, ha logrado presenciar los inicios del fútbol femenino en la ciudad, siendo una de las pioneras en esta labor, además de colaborar para múltiples medios de reconocimiento a nivel nacional. Ir a hacer algunas entrevistas, y también me abrieron las puertas de igual manera, y era muy lindo, porque eso es, ¿no? El fútbol femenino, como necesita visibilizarse y como no hay muchos medios haciéndolo, realmente te dan esa apertura. Entonces, recuerdo que no había muchos
Y me daba mucho, y voy a decirlo, me daba mucho coraje, porque yo decía, ¿cómo no podemos visibilizar el esfuerzo de las jugadoras? No solo por ser mujeres, sino porque realmente hay una historia detrás de cada jugadora. En los entrenamientos también, porque empecé a cubrir entrenamientos, eran en horas de la noche, y yo en ese momento no entendía. Y luego preguntaba y decía, ¿por qué? Soy mamá, porque trabajo, porque yo no vivo del fútbol, porque esta es mi afición. Y yo decía, esto merece ser contado. Nuevamente insisto, no había muchos medios, contadísimos en medios escritos, y como lo digo, ya las cosas van cambiando. Después, cuando hay una Superliga femenina, ya remontándonos al año 2019, empieza la expectativa, y ojo, que tampoco es que había mucha gente cubriendo fútbol femenino en el 2019, sino hasta que llega una final, y después obviamente que es con Deportivo Cuenca, ¿no? Llega una final y ahí genera expectativa, porque es una final donde se vende muchísimo, es estadio repleto, y le hacía bien a algunos medios de comunicación en el tema económico, porque empezaban a vender mucha publicidad, y algunos periodistas empezaron también en ese momento a cubrir, tal vez por eso. Lo lindo, y siempre voy a recalcar esto, nadie es dueño del fútbol femenino en el tema del periodismo, pero sí es ideal que se queden, no solamente para las finales, sino a lo largo de la temporada, venir a cubrir un entrenamiento. Ahora que tenemos dos equipos como el Cuenca Carneras en Superliga Femenina, equipos que están peleando por ascender también a la Superliga Femenina como Ñusta, equipos que están en el ascenso también para subir a las diferentes categorías. Ahora se ha cambiado el formato. Entonces creo que es importante el aporte de nosotros como medios de comunicación, porque somos la cara a visibilizar el trabajo de ellos. Creo que uno tiene la capacidad de avanzar hacia sus sueños, pero dependiendo lo muy alto que se pongan. Yo siempre digo que los objetivos tienen que ser demasiado altos para que uno trabaje por ellos. Entonces eso, o sea, a todas las personas, a todos los chicos, chicas, niños, niñas que están detrás de un sueño, que tienen en su cabeza ser futbolistas, pues no se queden jamás porque alguien les diga, porque vean que hoy no me va bien, porque tal vez esta semana no jugué, porque tal vez este mes o este año no jugué. Hay mucha gente que no ha jugado toda su vida y llega a los 21 o 25 y explota y se va a los mejores equipos del mundo. Entonces hay que perseverar, porque sin lugar a dudas, aunque es repetitivo, pero el que persevera alcanza. Que nunca se den por vencidos, que hay golpes muy fuertes en el deporte como en otras áreas, pero en el momento que nosotros desistimos es cuando se pierde todo. Yo creo que la perseverancia es uno de los actos que uno debe tener impregnado en el corazón cuando uno tiene un sueño. Y más bien un mensaje no solo a los deportistas, ¿no?, sino también a los padres, que a veces, yo sé que ellos tratan de mirar siempre lo mejor para los hijos, pero si me ponen una carrera, digamos, se me ocurre medicina, y al papá le gusta que siga medicina, pero en cambio al hijo le gusta el deporte. Muchas veces los padres terminan cambiando ese rumbo. Y he conocido casos, ¿no?, de que hay hijos, hijas que han terminado siguiendo la carrera que los papás les han sugerido. No sé si tomar esta palabra de obligado, ¿no?, pero han tomado esa carrera, y cuando ya ellos han tenido la potestad sobre sus vidas, se han terminado cambiando a las carreras que les han gustado y les ha ido mucho mejor. Entonces, como seres humanos, yo creo que todos buscamos la felicidad. La confianza sobre los hijos creo que es el mayor regalo que los padres nos pueden entregar, y como hijos, valorar esa confianza y buscar esa meta, ese sueño que uno tiene guardado en el corazón, por el camino correcto, de la manera más disciplinada y organizada,
creo que nos llevará a lo que todos buscamos, que es el conseguir la felicidad. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Bueno, mi mensaje sería a las futuras generaciones que vienen hoy en día, que vienen con muchísimo talento, que aprovechen, que si el sueño es su gran sueño es jugar fútbol, pues que aprovechen, pero que sepan que con eso lleva mucho sacrificio, el sacrificio a veces de no estar presente en una reunión familiar, en una reunión de amigos. ¿Por qué? Porque tengo que entrenar, porque tengo que viajar, que lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el fútbol simplemente es una cuestión de cierto tiempo. Los futbolistas tenemos una fecha de caducidad, llegamos a un tiempo y ya no podemos jugar más. Y más con las mujeres, ¿por qué? Porque por nuestros proyectos personales, porque también queremos ser mamá. Entonces, todo eso hace que quizá el tiempo de una mujer futbolista sea más corto. Y a los dirigentes que no dejen de apostar por el fútbol femenino. Sobre todo he podido palpar, he podido ver el talento que existe y lo que nosotros requerimos realmente es ese apoyo que necesitamos, a veces esos consejos que necesitamos de la parte de los dirigentes, que no den su brazo a torcer. De ahí el mensaje a la mujer, a la jugadora, a la que quiere cumplir sus sueños. Yo siempre les digo a las chicas, en la vida nada es imposible, ni el cielo es el límite. Yo, después de lo que nosotros hicimos, creo que nada es imposible para ellas. Hay jugadoras que juegan tan bien al fútbol, que lo hacen mejor que uno incluso, pero ellas sí tienen algo diferente, es esa fortaleza y esa convicción de que cuando lo quieren conseguir algo, lo pueden. Así que nada, simplemente decir que disfruten. Creo que ya el tema del tabú de que la mujer no puede jugar a fútbol, quedó demostrado que eso no es así, quedó demostrado que la mujer está a la misma capacidad del ser humano masculino de poder hacer lo que quiere. Así que el mensaje es que vengan, que jueguen, que demuestren que Cuenca realmente tiene talento, y no solamente en la parte deportiva, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier situación social. Creo que la mujer se puede desenvolver de una muy buena manera. Esperemos que Carneras haya sido y que siga siendo una plataforma para formar excelentes personas, que es lo que nosotros queremos hacer día a día. Muy bien. Que no solamente en el fútbol femenino, en el periodismo deportivo que hacemos las mujeres, porque no hay periodismo deportivo femenino y periodismo deportivo masculino, ¿no? El periodismo deportivo es uno solo y lo practicamos tanto hombres como mujeres. Hay que ganarse el espacio, no esperemos que nos lo den por el simple hecho de ser mujeres o por el simple hecho de ser varones. Yo creo que hay que ser profesionales en la vida. Y como siempre digo, en el periodismo deportivo que hacemos mujeres, debemos aprender a no ser periodistas florero. ¿A qué me refiero con eso? Yo siempre cuando converso con las chicas que están incursionando en el mundo del periodismo deportivo, les digo, no seamos periodistas floreros. Significa que es la chica que se acomoda ahí, que es la modelo, que es guapísima o que no lo es tanto, pero intenta, y que sirve solamente de acompañamiento del varón que está ahí hablando en el micrófono o presentándose en la televisión y solo sirve para sonreír. No, preparémonos, formémonos, estemos constantemente, no solamente con el quehacer deportivo, sino con las herramientas periodísticas necesarias, igual en el fútbol. Las mujeres se han ganado su espacio debido a la práctica y a la formación que han tenido, no por el simple hecho de ser mujeres. Empoderamiento, fuerza, demostrar que las mujeres podemos estar en cualquier ámbito de la sociedad, desarrollándonos, ya sea en un deporte que ha sido predominado por los varones, y ojo, no tengo nada en contra de aquello, sino más bien que podemos también nosotras, y pueden ellas, desde una cancha, desde una pelota, pues transmitir muchísimo. Las jugadoras que ya están en el fútbol profesional son el ejemplo para muchas niñas que desean formar parte de un equipo de fútbol. Y son el ejemplo también para aquellas personas que a lo mejor piensan de alguna manera que el fútbol femenino, el fútbol en sí no es tan femenino. Creo que a veces hay que quitar ese chip, cambiar esa mentalidad y hay que dejarla ser nada más. El fútbol femenino es eso, empoderarse. El fútbol femenino es hacer lo que realmente a uno le gusta en la vida.
porque estás rompiendo. Con el fútbol femenino muchas personas han roto muchos conceptos. Es decir, de que el fútbol, cualquier otro deporte puede ser para mujer, pero no el fútbol. Y eso creo que lo han logrado las personas que están inmiscuidas en el fútbol femenino. Y nosotros como periodistas hemos dado a conocer todo eso. Entonces yo creo que es eso, ver que el fútbol femenino te ayuda a crecer. Y ojo, no solamente el fútbol, sino muchas cosas que tú quieras hacerlo y que a lo mejor solo lo piensan que lo pueden hacer los varones, no, sino las mujeres también. Pero hablando del fútbol femenino, creo que es eso, empoderarse y demostrarle al mundo que las mujeres somos capaces de hacer cualquier actividad que nos propongamos.